Muy buenas tardes, doctor Celis Mendoza Aima. Mi nombre es Vilma Vargas Ticona y la presente es para presentar mi exposición. El tema del que voy a tratar es sobre el delito de apropiación ilícita y si es que es necesario el requerimiento expreso de devolución del bien para la configuración del delito de apropiación ilícita. En esta exposición veremos brevemente los antecedentes históricos y legislativos del delito de apropiación ilícita, así como los conceptos dados por algunos autores, la descripción del tipo penal peruano y comparado con los países de Bolivia y Uruguay, así como el análisis del tipo penal del delito de apropiación ilícita. Para finalmente soltar esta interrogante sobre si resulta necesario el requerimiento de expreso de devolución del bien para la configuración del delito de apropiación ilícita, en tanto que el tipo penal no hace mención a dicho requerimiento. Sin embargo, en el Distrito Judicial de Moquegua consideran necesario el previo requerimiento expreso como requisito para promover la acción penal y por ende los jueces, magistrados para emitir sus sentencias. Respecto a los antecedentes históricos y legislativos, la figura de apropiación ilícita históricamente se consideraba dentro de la noción genérica de hurto. El Código de Manú y el Código Levítico la mencionan y solían equipararla al delito de hurto. Fue el derecho penal canónico el primero en conocer el delito de apropiación indebida como hipótesis distinta al hurto. En el Código Penal francés se tipificó como delito dependiente bajo el nombre de abuso de confianza, sirviendo así de modelo al Código Español de 1822. En el Perú estaba regulado en el artículo 346, inciso 6 del Código Penal de 1862. En el Código Penal de 1924 se encontraba prescrita en los artículos 240 al 242. Y actualmente el delito de apropiación ilícita, también conocida como delito de apropiación indebida, está tipificado entre los artículos 190 al 193 del Código Penal de 1991. Ahora daré lo que es algunos conceptos dados por algunos autores. El doctor Salinas Siccha configura a esta conducta cuando la gente, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero, se apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que ha recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. El autor Esaín Chávez, citado por el doctor Chirino Soto, señala que la apropiación ilícita es un delito contra el patrimonio, consistente en un acto cometido por el agente delictivo en su provecho o en el de un tercero, haciendo suyo en forma indebida un bien mueble, una suma de dinero o cualquier objeto que se le haya entregado para su guarda o depósito, a título de administrador o cualquier otro título no traslaticio de domicilio, y que exista la obligación de devolver oportunamente el bien entregado en custodia. El doctor Tomás Aladino Villegas señala que, a diferencia del hurto, en la apropiación ilícita el agente se apodera de los bienes muebles, no mediando la sustracción de los mismos, sino aprovechándose del título que lo habilita a poseer legítimamente el bien, con la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. James Reategui Sánchez refiere: en términos conceptuales, para que se configure el delito de apropiación ilícita, es requisito que el sujeto activo haya entrado en posesión del bien apropiado con la obligación de su posterior devolución o entrega. Habiendo dos momentos, señala:
Uno lícito, que es la entrada en posesión legítima del bien, y otro ilícito, que es la no devolución, en la que existe el ánimo de apropiarse indebidamente del bien. El doctor Peña Cabrera Freire, por su parte, señala que la apropiación, para ser en realidad ilegítima, debe negar la presencia de una causa de justificación. Asimismo, el autor Helio Paredes Infanzón nos dice que la apropiación ilícita es el acto cometido por un agente delictivo en su provecho o en el de un tercero, haciendo suya en forma indebida un bien mueble, una suma de dinero o cualquier objeto que se haya entregado para la guarda o depósito, a título de administración o cualquier otro título no traslativo de dominio, existiendo la obligación de devolver oportunamente el bien entregado en custodia. En la apropiación ilícita, la capacidad de disposición del propietario resulta afectada por el abuso de confianza, siendo precisamente este hecho el que justifica la punibilidad del incumplimiento de la obligación de restituir. De no concurrir tal abuso, no habría apropiación ilícita. Finalmente, Cabanelas, refiriéndose a la apropiación indebida, denominación que se tiene en Argentina, que en el Perú equivale a la apropiación ilícita, señala como incorporación por acto espontáneo de una cosa a nuestro patrimonio, cuando se carece de derecho para ello. Así también, en el expediente 3567-97 de Lima, nos señala de que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble que ha recibido ilícitamente por un título que no le incorpora un derecho sumado a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él. Esto es el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión. A lo que se agrega el hecho que el ilícito en materia de imputación es eminentemente doloso, por lo que la gente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose además de un elemento subjetivo del tipo, cuál es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. Ahora, ¿qué es lo que señala nuestro Código Penal? La descripción legal de la apropiación ilícita nos señala, en el artículo 190, el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero, un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. El segundo párrafo nos dice que si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión, industria, para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Cuando la gente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 10 años. Ahora, ¿qué figuras penales se presentan en el delito de apropiación ilícita? Nuestro Código Penal peruano de 1991 nos señala las siguientes. La apropiación ilícita en sí, señalada en el artículo 190, la sustracción de bien propio, señalada en el artículo 191, la apropiación irregular, señalada en el artículo 192, la misma que está dividida en la apropiación irregular como apropiación de bien perdido o apropiación de tesoro ajeno. Artículo también 192, ¿no? Como lo mencionamos.
Y la apropiación de un bien ajeno, bueno, esto es en el inciso 2 de este mismo artículo 192. Y la cuarta figura, la apropiación de prenda, artículo 193. Antes de pasar al análisis del tipo penal, como derecho comparado quería mostrar lo que señala el Código Penal de Bolivia y el Código Penal de Uruguay respecto al delito de apropiación ilícita. Así, en el Código Penal de Bolivia, en su artículo 345, lo define como apropiación indebida el que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno en provecho de sí o de tercero, y de los cuales el autor tuviera la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de entregar o devolver, será sancionado con reclusión de 3 meses a 3 años. El Código Penal uruguayo, en su artículo 351, también lo describe como apropiación indebida y nos señala que el que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble que le hubiera sido confiado e entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Ahora pasaremos al análisis del tipo penal del delito de apropiación ilícita. Respecto al bien jurídico protegido, este es el patrimonio, específicamente la propiedad de un bien mueble. El doctor Salinas Siccha, refiriéndose al bien jurídico en el delito de apropiación ilícita, indica que es lugar común en la doctrina aceptar que el bien jurídico que se protege es el patrimonio, y más precisamente el derecho de propiedad, regulado en el artículo 923 del Código Civil. Por su parte, el autor Reategui Sánchez señala que el bien jurídico en el delito de apropiación ilícita será la propiedad, conforme ha sido entendido por la doctrina nacional predominante, siendo que existe en este caso un derecho subjetivo a la restitución de la cosa, basado en el deber subjetivo activo. Por una parte de hacerlo y el derecho del sujeto pasivo de que se lo haga y que está obligado a devolverlo, resultando la obligación de restituir del contenido del título que une a las partes y sin duda alguna de una relación de confianza que pudo haber determinado las partes a la realización del acuerdo. Respecto a la tipicidad objetiva, respecto al sujeto activo, nos dice que puede ser cualquier persona que después de haber recibido el bien mueble en virtud de un título no traslativo de propiedad, es decir, que se transmita solamente la posesión inmediata, tiene la obligación de devolverlo, de entregarlo o darle un uso determinado. El sujeto activo, el doctor James Reategui, nos dice que el sujeto activo debe haber entrado en posesión del bien apropiado, con la obligación de su posterior devolución o entrega, por lo que respecto del bien hay 2 momentos. Uno lícito, que es la entrega en posesión legítima del bien, y el otro ilícito, que es la no devolución, en la que exista el ánimo de apropiarse indebidamente del bien. Es importante tener presente que para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que el agente realice actos de disposición del bien mueble que le ha sido entregado en posesión, tenencia o uso con la obligación de devolver, por lo que la falta de estos elementos, nos señala, hacen atípica la conducta, y ante la ausencia de tipicidad no existe antijuridicidad ni agente culpable. Respecto al sujeto pasivo, es el titular de los bienes muebles objeto del delito, pudiendo ser cualquier persona física o jurídica. El doctor Roy Freire señala que es sujeto pasivo en este delito la persona titular del derecho real,
con quien debió cumplirse con la obligación de devolverle la cosa, o la persona por cuenta de quien se asumió la obligación de entregar el bien inmueble a otro. Ahora, revisada la casación número 301-2011 Lambayeque, en su fundamento 5 al 7, nos dice que víctima o sujeto del delito de apropiación ilícita será cualquier persona natural o jurídica con la única condición de ser la propietaria del bien mueble, dinero o valor entregada por título legítimo a la gente para después ser devuelto o entregado a una tercera persona o hacer un uso determinado del bien. La acción típica. El comportamiento consiste en la apropiación de un bien mueble, dinero o un valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante, que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. En sí, el delito de apropiación se concretiza cuando concurren obligatoriamente los elementos constitutivos que conforman el tipo penal. Son requisitos sine qua non, sin los cuales la conducta sería atípica, teniéndose a los siguientes. A. Apropiarse indebidamente de un bien mueble, de una suma de dinero o de un valor. Aquí el núcleo de este tipo está representado por el verbo apropiar. Dicho verbo constituye la esencia del delito de apropiación ilícita. Es necesario tener presente para este delito dos momentos. Primero, consistente en la transmisión legítima de posesión de la cosa por parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, con el título que produzca la obligación de este último de entregarla o devolverla. Segundo, la apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo, o sea, el sujeto activo, por cuanto no desea entregar ni devolver la cosa. En sí, la apropiación es entendida como la incorporación a la esfera propia del patrimonio de aquello que fue recibido meramente a título posesorio. Esta apropiación indebida debe recaer respecto a un bien mueble, dinero o un valor. B. Que el bien hubiese sido dado en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. Respecto a este punto, la ley hace mención al depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar o devolver. Fórmula analógica que permite abarcar todos los actos que transfieren materialmente la vigilancia o custodia del bien mueble, como por ejemplo el mandato, comodato, la prenda, arrendamiento, usufructo, entre otros. En cuanto a lo que se refiere al depósito, ello está regulado en el Código Civil, entendiendo por depósito voluntario al depositario, por el depósito voluntario, el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante. Esto está plasmado en el artículo 1814 del Código Civil. Por otro lado, el Código de Comercio señala en su artículo 237 que se reputará la comisión mercantil el mandato cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio, el comitente o el comisionista. Respecto al concepto de administración, debe ser entendido en un sentido más amplio que abarque así todo acto que suponga el ejercicio de un mandato. Tenemos al mandato y la gestión de negocios. C. Que la apropiación se haga en provecho propio o en beneficio de un tercero. En definitiva, apropiarse significaba incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión, con la obligación de entregarlo o devolverlo. La ley no demanda expresamente un perjuicio patrimonial para la víctima.
sencillamente porque supone que no es concebible una apropiación ilícita exenta de agravio económico. El perjuicio debe ser efectivo, es decir, basta con desconocer el derecho de propiedad o el derecho de poseedor mediato a que se reintegre la posesión inmediata. En cambio, es suficiente con que la ventaja sea potencial. Como el siguiente punto es la tipicidad subjetiva. Se requiere el dolo, esto es, el sujeto activo ha de conocer y querer la apropiación de un bien mueble ajeno. Además, se requiere un elemento subjetivo del tipo, el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse del bien, es decir, disponer del bien como su propietario, y la de obtener un beneficio de provecho. De manera expresa se dice que el provecho puede recaer sobre el sujeto activo o un tercero. Lo señalado es indicado por el doctor Bramón Arias citando al doctor Bajo Fernández. Respecto a la consumación, el resultado de la apropiación ilícita consiste en la apropiación que se manifiesta al realizarse los actos de disposición o al negar haber recibido las cosas poseídas, y en el consecuente perjuicio que la apropiación produce en el titular del derecho o exigir la entrega o devolución de las cosas. Roy Freire considera que hay consumación en el momento en que el sujeto se apropia indebidamente de la cosa que poseía ilícitamente y de manera inmediata. Por su parte, Bramón Arias nos dice que el acto por el cual el agente tomó la determinación de incluir el bien en su dominación patrimonial necesita exteriorizarse de una manera indubitada para así determinar la consumación. El delito de apropiación ilícita se consuma con el apoderamiento del bien, esto es, cuando el inculpado, demandado, en el proceso civil se niega a devolver el bien que le ha sido dado en depósito, pese a haber sido requerido judicialmente mediante notificación. Respecto a la pena, el artículo 190 del Código Penal, en su primer párrafo, establece la pena privativa de libertad, que es no menor de 2 ni mayor de 4 años. Para finalizar y para concluir la presente exposición, lo que nosotros nos planteábamos como un cuestionamiento, como un problema, es de que si es necesario el requerimiento de devolución del bien para la consumación del delito de apropiación ilícita. Bueno, finalmente, ¿no?, como lo señalaba con lo expuesto y mayor análisis, lo que se pretende es determinar si resulta necesaria la existencia de un requerimiento de devolución, es decir, si el titular del bien que lo entregó bajo un determinado título y para realizar una determinada obligación debe requerir su devolución a quien se lo confió ante la negativa de la entrega. Ello para determinar si se configura el delito de apropiación ilícita. Ahora, si bien es cierto, nuestro Código Penal no establece dicho requerimiento, se plantea este interrogante a raíz de que se ha observado que en el Distrito Judicial, en los procesos penales por delito de apropiación ilícita en el Distrito Judicial de Moquegua, los magistrados han considerado necesario el previo requerimiento expreso como requisito para promover la acción penal y por ende para emitir sus sentencias, motivo por el cual es que se ha elegido este tema para ver cómo es que están emitiendo sus sentencias en el Distrito Judicial de Moquegua. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.